noches, bienvenidos el día en 30, cuarta temporada en la pantalla de Somos Rosario. Hoy un programa especial después de las elecciones, sorpresivas, con resultados la verdad que llamaron la atención, con mucha demora en la carga de datos, con un PRO que se alzó con una gran cantidad de votos a nivel nacional, pero con la gran sorpresa que estuvo en la provincia de Buenos Aires y un Macri que se posiciona muy bien de cara al balotaje, primer balotaje en la historia argentina. Es por eso que están con nosotros periodistas destacados de la ciudad de Rosario. Está Lucas Amerizo, Ciro Seizas, a quienes le damos la bienvenida y ya arrancamos de entrada porque tenemos poco tiempo. El día en 30 dura justamente escasos 30 minutos. Así que les doy la bienvenida y arranco, Ciro, por vos. ¿Qué sensación te dejó? ¿Cómo andan, chicos? Gusto verlos los dos y gracias por la invitación. Entiendo a lo mejor cierto cansancio porque fue una jornada de muchísimo trabajo, ¿no? Muy la de larga, ayer y la de hoy. muy larga y con una definición que estuvo allí muy ajustada, muy peleada y que nos dábamos cuenta, lo conversábamos fuera de cámara con Lucas, con vos, por el discurso de Scioli, que tomaba otro rumbo la cosa, ¿no? Al principio el jefe de campaña de Scioli había dicho que se ganaba por una diferencia corta, aunque contundente, y luego todo iba cambiando. En ese punto, el cambio de lo esperado, porque estaba como muy instalada la idea de que Scioli iba a ganar, supimos que la cosa iba a ser todavía más larga. Y para ayudar a que fuera más larga, no hubo datos oficiales durante 6 horas. Y eso tampoco lo esperábamos, fue muchísimo y con menos datos que en las PASO, que había muchos más candidatos. Bueno, realmente poco serio es lo mínimo que se puede decir, ¿no? De la no difusión de datos oficiales durante un periodo tan largo. Jugando, uno imagina también especulando con la tapa de los diarios para evitar a lo mejor una portada que no los beneficie, ¿no? Porque era esto de estirarla. Y cuando empezó a hablar Alac, uno decía, acá se está justificando antes de dar el primer dato. Sí. Algo raro está pasando. A ver, en realidad las proyecciones evidentemente fueron todas infructuosas. Los encuestadores van a tener que tomarse unas largas vacaciones. Y en un punto lo justifico por aquello que hablábamos también fuera de cámara. ¿Qué es esto que se está dando en estos 30 años de democracia que me parecen muy interesantes? Que es que ya no hay más el poder del voto en los aparatos. No hay más sello de goma, no hay más estructuras, no hay grandes acorazados partidarios que puedan ser la gran nave que tracciona sí o sí votos. Digo, me parece que, sobre todo en esta presidencial donde estaba tan en juego hacia dónde va a virar o no el país, cuál es el rumbo que va a tomar, efectivamente el voto ha quedado en poder de la gente, yo diría, en un 100%. Porque si no, en realidad, algunos de los encuestadores tendría que haber dado en la tecla o al menos en alguna proyección. Y sinceramente me retrotraigo a aquellos de los encuestadores porque ni ellos, ni tampoco la clase política, ni mucho menos los funcionarios, tenían la más mínima idea de lo que esto iba a pasar. A punto tal que fue la reacción lógica, tirar la pelota afuera, estirar los tiempos, dilatar los plazos, porque en la medida que se cargaban las mesas no se podía creer la tendencia. Sí. Sobre todo al filo de la medianoche cuando Mauricio Macri se impuso por un punto arriba de Daniel Scioli y luego eso se revirtió hacia las 2, 3 de la mañana consolidándose en estos 2 puntos que ha quedado Scioli por arriba, que tiene este condimento, digo, sí. Me parece que hay algunos elementos. ¿No? Nos representamos ahora en lo que nadie por la cultura democrática que tenemos ha enfrentado, porque es algo novedoso para todos y a mí me resulta muy inquietante, que es una elección nueva, es como una herramienta nueva. Vos sos un albañil que a lo mejor trabajaste con determinadas herramientas y vienen y te dicen, no, mira, a partir de ahora la pared la vas a hacer con esto. Bueno, es tratar de tener cultura cívica para entender qué es barajar y dar de nuevo, que esta es otra elección, que es una compulsa entre dos. Esto no se entiende demasiado, digo, mucha gente todavía está con la idea de que si se trasvasan votos, no. Acá va todo de vuelta, acá va todo de vuelta, digo, a punto tal de que incluso, digo, en las políticas de lo que vayan a anunciar los candidatos, va a depender mucho que pueda capturar o no los votos, pero no está para nada, Ciro, no está para nada, Nacho, asegurado de que haya, por ejemplo, el voto duro del justicialismo no kirchnerista que tenía Massa en estos 21 puntos, ese componente quirúrgicamente va a venir acá y van a hacer tantos puntos. No existe más. No, se terminó. Va a ser un final abierto. Y está, claro, está todo por decirse, ¿eh? Hay que ganar la final. Esto se decía anoche entre la gente del PRO cuando todavía no se sabía realmente que Scioli iba a volver a pasar al frente o que iba a pasar al frente por 2 puntos como finalmente quedó en el final de la votación. Hay que ganar la final del 22 de noviembre. Lo que importa es ver cómo se llega a esa final.
Y lo que importa, y como Lucas lo mencionaba, es convencer al votante que va a ser un votante exigente, que es el que va a definir la elección. ¿Por qué exigente? Y porque seguramente no votó a los candidatos que quedaron, votó a otros y de ese porcentaje, me refiero al caso de Massa como de otros candidatos, va a salir verdaderamente lo que inclina la balanza y hay que ver qué ocurre también dentro de las mismas fuerzas políticas que han quedado en pie. ¿Cuál va a ser la reacción de esos políticos? También es importante, es decir, de los dos candidatos, cómo sale cada uno ya es importante, como lo fue ayer, la cuestión de instalar, por ejemplo, Macri, la gente de Macri instaló que iba a haber balotaje desde un primer momento y la gente de Scioli intentó instalar que Scioli iba a ganar desde un primer momento. Esta idea de instalar, que forma parte también del marketing político, va a ser importante, como Lucas lo decía recién, elegir qué herramientas para seducir a los votantes que no nos votaron va a ser importante para encontrar el punto de equilibrio que les dé verdaderamente la definición a cualquiera de los dos candidatos. Está abierto para cualquiera. A mí me parece que, digamos, me parece que ya los equipos están trabajando sobre cierto salto cualitativo que no estábamos acostumbrados. Digo, esta fue una campaña abúlica, no propositiva, marketinera, en base a los lemas. Vacía, con opinólogos y comunicadores asesorando permanentemente sobre qué vestirse, dónde ir, qué decir, cómo actuar, cómo comportarse. No digo que eso no sea importante. Sí, pero no es el eje, o sea, tiene que acompañar un discurso, ¿no? La verdad que han sido muy pocos los candidatos de que a través, por ejemplo, redes sociales o de sus páginas web, ha hecho el linkeo para que la gente interesada quiera saber qué iban a hacer concretamente sobre 10 propuestas básicas. Mira, yo soy bastante viejito, tengo mis años, por no decirlo. Bueno, pero a ver, digo, yo soy de la época donde el advenimiento de la democracia nos trajo a nosotros aquellos libritos de las 10 propuestas básicas que se repartían en los kioscos de revistas. Y la verdad que eran un elemento importante. Yo no sé si todo el mundo los leía, pero como herramienta tenía que estar. Bueno, olvídense de eso. Eso no estuvo y quizás, digo, para redondear la idea, ahora el 22 de noviembre tiene que estar. Van a tener que profundizar en 5 o 6 ejes fundamentales. El económico es insolayable, porque en realidad, si consolidas el modelo, vas a seguir apretando un tipo de cambio, vas a seguir generando un modelo de consumo, vas a proteger la industria nacional, vas a seguir cerrado al mundo, vas a seguir cuidando las políticas de importaciones. Ahora, ¿qué va a hacer Macri respecto de modificar eso y cuál será el impacto laboral y económico que han tenido los 12 años de este camino trazado? Porque si da el volantazo, ojo. Sí, no, también. Justo de lo que decía Lucas, del punto económico, ya hubo una reacción importante hoy en los mercados, con un escenario de volatilidad, porque esto digamos, tiene que ver con las expectativas, escenario de volatilidad en el corto plazo, es decir, papeles de empresas privadas a las que le aparecen compradores y bueno, parece que hay que liquidar porque no sabemos bien qué va a pasar en el corto plazo, pero en el mediano plazo, 2, 3 años, y con un cambio de gobierno, la perspectiva puede ser otra. Decimos, hubo como una especie de movimiento importante en los papeles, pero también la posición de Macri tranquilizó a ciertos sectores de los mercados de capitales y hubo una suba importante en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo estoy haciendo muy sintético. Sí, está bien, no, está claro, para que la gente lo entienda. Para que bajó el blue 22 centavos. También es importante ese dato. Habían calentado muchos los mercados también el escenario de la primera vuelta de Scioli también, ojo que los mercados votaron antes y ahora se están pronunciando. Sí, porque hay una reacción ante cada instancia, ¿no?, de la elección. Sí, yo creo que la palabra es darle certidumbre a la gente. Digo, se puede hablar un montón de lo que fue el modelo kirchnerista a los 10, 12 años. Lo que está claro es que, bien o mal, con asimetrías, con niveles importantes de pobreza, con bolsones de indigencia, sobre todo en las economías federales del interior más profundo del país, son una deuda pendiente que este modelo no ha resuelto, pero sí está claro que para algunos sectores asalariados ha habido un nivel de poder adquisitivo que termina siendo un valor en sí mismo a la hora de saber si van a votar a uno o a otro. Es decir, por eso yo digo de final abierto, porque me parece que la cuestión a nivel economía doméstica es fundamental. Digo, más allá de la discusión que quiere instalar Kicillof y a nivel político sobre la cuestión de los fondos buitres, digo, acá el tema es si se... No, me parece que eso no lo va a tener en cuenta la gente a la hora de ir. La cuestión es si se dispara el blue y todo se acomoda hacia arriba y se hace, digamos, un ajuste mucho más abrupto en materia del desfasaje. Hoy tenemos el 65% de desfasaje
entre el blue y el oficial. Exactamente. Digo, La eso en brecha. algún momento... ¿Y cuántos la derivados brecha. del dólar también? Claro. Mucho, Y 3, sí. 4. Ujú. Si les parece, compartimos repercusiones de lo que sucedió ayer y les quiero dejar una pregunta abierta. Y tiene que ver con que ayer se terminó una forma de hacer política, un estilo político. Vamos a compartir las voces y después lo quiero escuchar a ustedes sobre eso. Existen dos visiones muy diferentes del presente y del futuro de la Argentina que están en juego. Y ratificamos que nuestra prioridad son los humildes, los trabajadores y nuestra clase media. Lo que ya ha sucedido en el día de hoy cambia la política de este país. Cada uno de quienes integran nuestra fuerza nos vamos a juntar para armar un documento único que le muestre a los argentinos que hay otra forma de hacer política. Estamos cumpliendo una promesa que un 25 de mayo del año 2003, un santacruceño le hiciera a todos los argentinos, que iba a construir un país normal. Y la verdad que hoy estamos votando en un país normal. Los votos de masa. A mí ni me preocupan esas cosas. Yo estoy festejando ahora el balotaje. Habló con Vidal. Estuve almorzando con él y me fui a dormir la siesta, me comí unos ravioles. A mí me encanta, esto no me pasó nunca. Una campaña por el voto útil donde pusieron principal hincapié en ir en contra del otro y no lograron entusiasmar ni cautivar al electorado, sino que fue esencialmente el planteo de para que no gane tal. Hemos cumplido por sobre todas las cosas con el objetivo que era instalar una referencia política y ética. Nosotros dijimos desde un comienzo que el progresismo necesita un espacio donde ser expresado y representado, y este es el espacio de representación del progresismo. Este peronismo, el de la justicia social, sigue invicto en San Luis. No es un acuerdo ni ideológico, ni debiera ser un acuerdo de cargos. Esto debiera firmarse un documento con una postura clara. Lo vamos a decir entre todos. Santa Fe obviamente tiene una representación muy importante, es una de las provincias más importantes de la Argentina. Yo no puedo pensar por Wiener. Que prepare las tijeritas para la próxima elección. Ahí cerraba el Lole Reutemann con una chicana, un Lole que sigue manteniendo la banca del Senado por 6 años más, junto a Anita Martínez, que también hizo una muy buena elección. Bueno, les preguntaba esto. Muchos decían ayer, me parece que demasiado aventurados, esto de se terminó el kirchnerismo. Yo no hablo de eso porque no creo que eso suceda. Sí me parece que hay un punto y aparte con un estilo de hacer política. Ayer la gente castigó eso. De acá al 22 de noviembre seguro que hay un fin de estilo, seguro. Sí, Scioli no va a poder aferrarse a eso. De acá al 22 de noviembre no les va a servir esa estrategia porque va a polarizar con la oposición, y yo creo que lo que se eligió es equilibrio en el día de ayer. En muchos casos, también en el caso de quienes simpatizan con las ideas del kirchnerismo y estaban realmente conformes con que fuera Scioli el que llevara adelante, a pesar de que no es del riñón, pero hay que confiar, desde el pensamiento de muchos, en esta persona para conducir este proceso político, este momento político. Se terminaron... Hasta ahí, ¿no? Por sí, acá claro. no estuvo tampoco. No, yo voy a dar una referencia más allá de la presidenta que, a ver, digamos, la génesis de Cristina y su ontología es mantener hasta el último instante, el 10 de diciembre, el 100% del poder, y lo va a hacer. Por una cuestión de cómo se constituyó como presidenta, por lo que hizo hasta ahora, por la historia de lo que fueron estos 12 años, por la manera de conducir, por su propio estilo. Ahora, se terminaron los Luis de Lía, se terminaron los Sergio Joclender, se terminaron los Eve de Bonafini. Digo, en aquellos lenguajes altisonantes en donde, por ejemplo, había juicios populares en la Plaza de Mayo contra los periodistas. Y contra los jueces de la Corte. Y contra los jueces de la Corte, recordemos eso. En donde en realidad había alusiones durante la época de Néstor directas en las preguntas que incomodaban y preguntabas de qué medios eras. Bueno, y te agrego uno más a esa lista. Se termina Aníbal Fernández. Se porque termina, fue, sí. la verdad, que el gran perdedor de lo que Aníbal sucedió. Fernández terminó con una gran chance que después de 28 años
es la provincia de Buenos Aires y lo caro que cuesta eso en términos Hoy electorales. repasaba los números, Scioli ganó con el 55% y le siguió de Narváez con el 15% hace 4 años. Y no pudo ni siquiera aprovechar ese envión. Está bien que Scioli cometió sus errores como gobernador, que la gente se lo hizo cobrar. Pero Aníbal Fernández tenía un capital como para al menos hacer algo más digno. Lo que pasa, claro, ese es el problema. Yo creo que él habló de fuego amigo y claramente fue su declaración, asumió la derrota, habló de la cuestión de la nata y que lo perjudicó. Digamos, me parece eso una chicana que no. Ahora, en el fuego amigo, yo creo que habría que detenerse respecto de cómo se comportó Provincia de Buenos Aires, que yo diría es una propia república en sí misma, que tiene sus propios actores, su propia forma de ser, su propia forma de construcción política, digo, más allá de los vaivenes. Y acá lo descalzaron a Aníbal. Digo, no hay que perder de vista que Julián Domínguez tuvo una durísima confrontación en las internas, al igual que Espinosa. Espinosa, un hombre fuerte, un hombre fuerte, un referente importante de distritos con muchos millones de votos. Y me parece que hoy, o ayer, mejor dicho, terminó pagando la manera en que se dirimió ese interno. Con Domínguez, como vencedor de la contienda de la interna peronista, la situación hubiera sido otra. No sé si coincidís vos. Absolutamente. Hubiera sido totalmente distinta. Absolutamente. Lo mismo de Randazzo. Ahora se hacen un montón de escenarios lógico, probables, el famoso diario del lunes. Ahora, sí. el tema también de las internas que se desangraron terminaron perjudicando incluso hasta el que ganó, me parece, ¿no? Acá, bueno, la interna que no fue Florencio Randazzo Scioli, la interna que sí fue Domínguez Aníbal Fernández, digo, cuando se mataron entre ellos no ganó ninguno. El más de los digno dos. fue Randazzo, ¿eh? Sí. Mirá que Randazzo tenía para mostrar. Está bien, la presidenta bancó, puso plata, le dio presupuesto. Pero el tipo gestionó y podía mostrar. Sí, y le dio vuelta a su favor, a favor del gobierno, una cuestión tremenda que fue lo que pasó con la tragedia de 11 de los trenes y convirtió una debilidad en una fortaleza y lo hizo en muy poco tiempo. Como bien dice Lucas, con presupuesto y voluntad política detrás y respaldo presidencial. Pero tenía mucho que mostrar, era una carta fuerte y hoy... Bueno, acompaña el proceso hasta el final, ¿no? Sí, me parece que Scioli paga las consecuencias del paladar negro K, léase la fórmula con Zanini. A Scioli lo descalzaron antes, en el tramo final, quiero decir, salió solo y la leyó porque empezó a anunciar cuál era el futuro gabinete para diferenciarse del cristinismo. Armó la estructura con los gobernadores. Efectivamente, ¿no? se rodeó de los gobernadores para darle a sí mismo gobernabilidad y trató de jugar esa carta. Vamos a ver qué pasa de quién más.